A ver, hola, ¿cómo están? Vamos a ver si podemos ahora o no. ¿Qué problema esto de internet? Yo parece que estoy adentro, estoy en mi casa básicamente, pero me estoy corriendo porque... A ver, buenas, ¿qué tal? ¿Ahora se ve bien? ¿Me están escuchando bien? Pueden decirme, a mí me viene bárbaro que me digan. A ver, ¿sí? ¿Se ve bien? ¿Qué problema? Hola. Bueno, a ver si Hola, tenemos suerte. ¿me escuchás? Yo a vos te escucho bárbaro. ¿Vos cómo me ves? ¿Me escuchás? Te escucho bien, te veo más o menos, pero mientras se escuche bien está Comencemos. peor. Tal cual. ¿Empiezo? Cuando quieras. Bueno, justamente agradecer a la Secretaría de Cultura y de Educación de la Municipalidad de Rosario por habernos convocado a hablar de estas ciudades más humanas. Hoy vamos a charlar de este tema con Ezequiel Gato, que es doctor en Ciencias Sociales, profesor de Teoría Sociológica en la carrera de Historia de la UNR. Y básicamente es esto que nos convoca a charlar y a pensar sobre estas ciudades más humanas, que nos invita de alguna manera a repensar estos espacios, a repensar la cotidianidad, a repensar este contexto, ¿no? De nuevas definiciones, de reconfigurar lo cultural. Así que de alguna manera, digamos, el primer disparador es lo que nos convoca, en poder pensar y dialogar sobre estas ciudades más humanas. ¿Qué te dispara a vos en relación a esto? Bueno, primero, hola a todos, gracias ahí a los que se van conectando. Y Pueden también hacer agradecer, preguntas si quieren, ¿eh? eso, ahora están todos invitados a hacer preguntas en función de lo que vayamos charlando, para que no sea tan monólogo. Me parece más interesante armar una conversación también con los que se van conectando. Así que bueno, siéntanse invitados a preguntar o intervenir, etcétera. Bueno, primero que nada, le agradezco también y en particular a Fede Galupo, que fue quien me contactó para invitarme. Y bueno, aquí estamos para hablar un poco sobre eso. Bueno, Tu primera pregunta o la primera mención a esto de ciudades más humanas, sí. a mí lo que me hizo pensar, quizá por las lecturas que tengo, que vengo teniendo, las preocupaciones, etcétera, es que en ese enunciado hay como una serie de supuestos que está bueno, puede ser interesante revisar, ¿no? Como por ejemplo el de humanas, digamos. ¿De qué hablamos cuando suponemos que una ciudad es más humana? Implica una cierta definición de qué es lo humano. Y sobre esa definición también implica una valoración positiva de eso. O sea, decir que una ciudad tiene que ser más humana requiere al menos suponer que lo humano es positivo, y por lo tanto cuanto más humana ciudad, mejor es. Y ahí hay todo una línea interesante para pensar, porque la categoría de humano no es una categoría que haya nacido en el fondo de los tiempos, digamos, es una figura discursiva y teórica que se empalma con el humanismo moderno, y que tiene una serie de supuestos, ¿no? Bueno, que los humanos tenemos unas características que nos hacen diferentes, que podemos dominar la naturaleza y otras especies de determinada manera, que utilizamos las tecnologías y que las inventamos y las utilizamos, que hay una escala también. El humanismo ha pensado qué es lo humano, qué es lo inherencias en esa humanidad. Entonces,
pensaba que un primer elemento es dejar esa inquietud, ¿no? Cuando uno piensa, debe pensar también en cuáles son todos los elementos que arman esa imagen. Y esto me parece importante porque el humanismo ha sido el gran espacio discursivo de una manera de pensar el futuro. Humanismo y futuro son dos categorías muy afines, es decir, el futuro como lugar de proyección de posibilidades de cambio, gracias a ciertas acciones sociales, lugar de imágenes, justamente, donde depositar expectativas. Es una invención moderna y hay un juego ahí entre la categoría de humanismo o el humanismo y la categoría de hombre y la categoría de futuro. Y una cierta manera de pensar. Bueno, hoy charlábamos fuera de Instagram con Ezequiel y justamente, bueno, vos hablás mucho con Bifo, ¿no? O sea, con Franco Berardi, italiano, que es muy interesante porque en una charla donde, bueno, vos de alguna manera fuiste mediador o entrevistador de esa charla en la Facultad Libre, él presentó su presente, ¿no? Con lo que puede venir. En esa charla él dijo, el que me quedó grabado, porque él dice, el apocalipsis uno siempre ve como, bueno, ¿cuándo va a llegar, no? ¿Cuándo va a llegar? Si existe, si no. Y por otro lado, él dice, el apocalipsis está sucediendo, lo hay también posibilidades. De alguna manera es lo que él trabaja en este texto. Entonces, justamente también lo que nos convoca a nosotros a pensar estas ciudades más humanas es cómo pensamos el futuro, ¿no? Cómo construimos ese horizonte, porque también uno ve que de un momento para el otro la cosa cambia, tenés que readaptar tu forma de trabajar. O sea, yo estoy acá en casa hablando con vos, que quizás nunca te vi, en Instagram, rogando que internet no se me corte, ¿no? Y esto le pasa a todo el mundo en la cotidianidad, a los que somos padres y madres, tener que trabajar o rendir cuentas en nuestro trabajo y tener al pibe colgado de la cabeza, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo pensamos nosotros, cómo pensamos nuestros espacios laborales? Bueno, un poco dialogar también sobre eso, ¿cómo lo ves vos, digamos, en función del presente a este futuro? Bueno, mirá, yo pienso, primero me quedaría con lo primero que dijiste de qué está pasando, cómo estamos experimentando la pandemia. La pandemia es una experiencia, en definitiva, también. Y me parece que una de las cualidades que tiene es que intensificó muchos procesos ya en curso. No solo ni tanto, digamos, enormes rupturas, sino intensificación de procesos. Por ejemplo, la virtualización de las relaciones sociales y entre ellas las relaciones laborales, afectivas, de ocio, etcétera. Ese no es un proceso nuevo, claramente. Nosotros estamos inmersos en la digitalización hace 30 años y las redes sociales ya tienen, digamos, desde el 2004, 2005, quizá un poquito antes, un poquito después, depende de cuál hablemos, ya habíamos ingresado en esos procesos que ahora vemos intensificarse y acelerarse, pero sobre todo intensificarse. A mí me parece que hay un elemento importante en eso, no tanto para que yo diga cómo veo el futuro, que no me parece tan importante, sino más bien cómo podemos pensar en nuestro vínculo con el futuro. Es decir, no tanto dar imágenes, sino algunas claves de cómo cada uno puede organizar esa relación con el futuro. Creo que una es rastrear las cosas que se están intensificando. Es decir,
ver cuáles son esas cosas que hasta marzo uno llevaba adelante con determinada dinámica y a partir de entonces la lleva muchísimo, la extremó. Hay cosas que están extremadas y creo que la pandemia, una de las características, como digo, es intensificar cosas que ya venían. ¿Por qué es importante eso para pensar el futuro? Y bueno, porque por ejemplo, ideas demasiado rupturistas de cómo van a ser las cosas después, me parecen medio extrañas. Me parece que más bien uno tiene que ir viendo estas tendencias para tratar de anticipar algo de lo que va a pasar, ya sea, de nuevo, en lo laboral, en lo afectivo, en lo residencial, en lo urbanístico, etcétera. Ese es un punto importante. Y el otro punto que me parece importante es cuáles son hoy los pronósticos. Uno es la intensificación, el que acabo de decir. Hay cosas que están sucediendo que se intensificaron. Y el otro es cuáles son o dónde se están generando pronósticos y estrategias para esa pospandemia. Digamos, ¿quiénes son los actores sociales, políticos, empresariales, corporativos, que hoy por hoy activamente están desarrollando estrategias en función de, digamos, bueno, de ocupar un lugar en el mundo post-pandemia? Entonces ahí me parece que hay un trabajo, digamos, por hacer en general para identificar esos actores y esos pronósticos. Pongo un ejemplo, la crisis del petróleo, que justo coincidió con el inicio de la pandemia. Bueno, si uno va a rastrear lo que están haciendo las empresas petroleras, va a ver que hay justamente un escenario de qué va a pasar con el petróleo. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Quiere decir qué va a pasar con, fundamental, de la trama de las energías que nosotros consumimos, ¿no? Bueno, ahí hay una serie de actores fundamentales que van a incidir en las maneras en que vamos a vivir después de esto. Lo mismo vale para las tecnologías digitales, la tecnología de la comunicación, bueno, etcétera. Todos estos dispositivos que también han recibido un poco, digamos, gracias a esa pandemia, una definitiva centralidad en la existencia humana, y casi en este momento absoluta. Es decir, todos los consumos se quintuplicaron, los consumos de redes sociales ya eran altísimos y ahora son todavía más altos, y ahí hay actores que están elaborando pronósticos en relación a, bueno, cómo va a ser el mundo a partir de este fenómeno importante. Porque muchas veces cuando pensamos en el futuro, solemos postularnos desde nuestra propia experiencia individual, digamos, de nuestras posibilidades, nuestros deseos, lo cual es absolutamente válido, por supuesto, y todos tenemos proyectos. Pero me parece fundamental tener una visión en un mundo tan integrado como este, donde, fíjense que Flash, esta pandemia en un punto es una experiencia inédita, que es la primera vez que todo el mundo al mismo tiempo está haciendo la experiencia de algo común, ¿sí? Es decir, ni siquiera las pandemias previas hicieron eso, porque la gente, por ejemplo, o no se enteraba de que se moría, o se enteraba 3 años después que había aparecido algo, la peste negra, para citar una, y la gripe española lo mismo. Nosotros en este momento estamos viviendo un proceso por el cual, si hablamos con un japonés, con alguien en Groenlandia, con alguien en la Antártida, en Bangladesh, o acá en Barrio Chesortu, todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de coronavirus. Eso es inédito hasta donde alcanza mi lectura de historiador, es inédito para la historia de la especie. Entonces, y aparte también otra cosa, esto de en un momento más en plena pandemia, porque ahora de alguna manera vos ves un poco más, no mucho, pero hay como, bueno, voy a ir a comprar esto, voy al supermercado, o sea, hay barro la vereda, yo vivo en un barrio y veo que la gente sale a barrer la vereda, simple, o sea, nada de otro mundo, Y antes, cuando estaba más intensificado, me dijeron, no hay nadie en la calle, pero no hay nadie en la calle en el mundo. O sea, el mundo, las calles del mundo están desiertas. ¿No? Porque
uno nunca se... No es normal imaginarse que las calles del mundo están desiertas. Entonces, esto no sé si todos logramos incorporar esta sensación, esta noción o esta visión. Quizás yo no salí más, digamos. Entonces, me cuesta también poder pensarlo, pero si lo pensás realmente es así. O sea, hay una sincronicidad del hecho. Hay una sincronicidad que, insisto, es inédita. No sé ahora cuáles son los números, pero hace 10 días atrás el 50% de la población humana estaba en cuarentena, lo cual, digamos, con esta experiencia pasa lo que pasa con cualquier experiencia, en un punto también, a pesar de ser inédita. Uno puede sacar conclusiones, o sea, puede tratar de aprender algo de la experiencia, o puede dejarla pasar, digamos. Nadie, aún si nos afecta a todos, no todos nos vinculamos con lo que nos sucede de la misma manera. Algunos intentan sacar conclusiones o intentan sacar aprendizajes, y otra gente, bueno, lo vive como un accidente más en una lógica de vida donde probablemente el proyecto o la existencia tenga más que ver con una dinámica más cotidiana, y lo que sucede en general sean estos accidentes. Lo cual también es interesante porque en el fondo estamos hablando de futuro, ¿no? No es lo mismo pensarnos uno mismo si incorporamos estos elementos y tratamos a partir de ellos de elaborar imágenes de futuro, que si nos parece que esto es irrelevante o accidental para nuestra existencia, y que a lo mejor hay otros elementos que nos definen ese futuro. Todos tenemos algún vínculo con el futuro, todos proyectamos imágenes, todos construimos objetivos, etcétera, etcétera. Me parece que la pandemia yo entiendo que la pandemia es una buena ocasión para pensar de qué están hechos esos futuros, en qué nos apuntalamos, cuáles son las esperanzas, cuáles no, de qué son esclavos esos futuros. Por ejemplo, me parece que y en este país lo sabemos hace mucho, desgraciadamente, o bueno, no es una desgracia, digo, pero la dinámica, la pandemia, si pega en una casa de mármol es una cosa, si pega en una casilla de chapa es otra pandemia. Y todo eso también implica muy sensiblemente qué puede uno pensar en relación a su propio futuro y al futuro en general. Por eso esto último me parece importante, porque hay toda una dimensión de la pandemia que nos obliga a vivir en un estado de urgencia y de inmediatez. Lo que hay que resolver es lo inmediato, y lo inmediato básicamente es el hambre, el refugio, la salud, el cuidado, digamos, algunos servicios públicos o básicos. Y bueno, justamente el futuro, hablamos de posibilidad o no de hacer proyectos a largo plazo, a mediano plazo. En la medida en que ciertas condiciones no están garantizadas, el futuro tiende a clausurarse, ¿sí? Tiende a ser imposible imaginar algo. Entonces la pandemia intensifica también eso, pone en evidencia que para poder construir algo como proyecto, para poder imaginar algo, para poder desear algo, hay que tener algunas condiciones mínimas resueltas. Las condiciones mínimas son el derecho a poder pensar en el futuro. En este caso, bueno, justamente, digamos, esto de repensar este futuro y retomando un poco lo que veníamos hablando en relación al IFO, porque de hecho vos tenés un texto escrito sobre este libro de él, Futurability, y él toma estos tres ejes, digamos, a la hora de desarrollar el libro, que son, por un lado es el poder, por otro lado es la potencia y por otro lado es la posibilidad, que puede pasar cualquier cosa, digamos, en esto, en lo que él dice, bueno, yo no voy a ser joven de nuevo, dice, pero bueno, las posibilidades están en el campo de lo múltiple, ¿no? Entonces, repensando el tema de las posibilidades,
si tuvieras de pensar en un nuevo, por ejemplo, sistema de gobierno, quizás. O sea, pensás en un sistema democrático, pensás en un sistema comunista, pensás, ¿cómo lo pensás, digamos, cómo podemos pensar estos nuevos sistemas de gobierno? Porque también se habla de esto, ¿no? De repensar las formas de gobierno, las formas del Estado, la participación del Estado, la común unión entre el Estado y los ciudadanos. Sí, bueno, ahí retomando un poco aprovechando un poco lo que mencionás de BIF, Bifo hace esa diferencia entre poder, potencia y posibilidad para decir que, bueno, que el poder en definitiva es esa cosa que articula una posibilidad y una potencia, ¿no? Es decir, hay muchas posibilidades que pueden no tener potencia. El poder es la posibilidad de volver potente una posibilidad, justamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso para mí? Quiere decir que es posible pensar todo lo que está pasando desde la pregunta por las posibilidades y no solo una pregunta, un deseo de retorno a la normalidad, que sería una forma, y el otro sería la catástrofe fatal y absoluta, es decir, que serían como los dos archirrivales de un pensamiento de la posibilidad. Yo creo que sí, yo creo que nosotros tenemos que pensar en estratégicamente cuáles son las posibilidades a partir de las cuales generar qué, y bueno, generar sociedades más justas, más igualitarias, pero también capaces de asumir que las cosas cambian, porque otro gran problema es pensar que lo justo y lo igualitario es una figura congelada de lo social, que alcanzada alguna vez se termina todo, ¿no? Esas son las grandes utopías del siglo XIX. Yo creo que eso no es así, digamos, que los procesos son interminables e infinitos. Hay que asumir eso interminable para poder pensar en el futuro. El futuro es un proceso también, un proceso infinito. Dicho eso, bajando un poco más a tu pregunta por la cuestión de gobierno, ahora, si yo tengo que acá tomar, digamos, decisiones o hacer apuestas políticas, sí, yo soy un convencido de que algo muy importante pasa por, primero, poder desenganchar la capacidad productiva de los seres humanos del dinero y en particular de la salarización de las actividades, es decir, en criollo estoy a favor de un salario universal o de una renta ciudadana o del nombre que eso tenga, y además de poder pensar modelos y estrategias económicas que no condenen a las personas ni a depender de esos salarios, por un lado, pero tampoco a tener que recaer sobre culturas del trabajo que me parecen agotadas, como, por ejemplo, la idea de un trabajo para toda la vida, repetitivo, anodino, cansador, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los desafíos es cómo pensamos instituciones socioeconómicas que nos permitan tener esta relación con el devenir, ¿no? Y con el desarrollo. Pensar en humanos abiertos, en humanidades abiertas. En ese punto, me parece que ciertas herramientas tecnológicas pueden permitirnos algo de eso. No bajo la clave de la ilusión tecnológica, de nuevo, del siglo XIX o de mediados del XX, que suponía que el desarrollo tecnológico iba a ser per se la respuesta a todos los problemas de la desigualdad, porque eso no es así. Pero sí se puede hacer una apuesta a las nuevas tecnologías o a las tecnologías en desarrollo para pensar esos modelos. Por ejemplo, el otro día lo hablamos con unos amigos y colegas, ¿por qué no pensar aplicaciones de gestión pública de una diversidad de problemas? Por ejemplo, los deliveries. ¿Por qué no imaginar un delivery municipal o local, o bueno, habría que ver la escala, pero que pueda ser gestionado públicamente y que pueda entonces de alguna manera enganchar, esto habría que seguirlo mucho más, pero lo vamos a dejar por acá, pero que podría enganchar ciertas potencias de las lógicas sociales y económicas actuales, pero en términos más igualitarios.
Bueno, de hecho, ahora no sé si sabías, pero dentro de la Secretaría de Modernización de la Municipalidad lanzaron una nueva aplicación, digamos, un proyecto que se llama Vidrieras en Red. Y está buenísimo porque reúne a un montón de emprendedores, comercios, etcétera, de Rosario. Es como un Mercado Libre, pero rosarino, y eso de alguna manera puede empezar a estimular sobre todo el comercio local, ¿no? O sea, de darnos una mano entre nosotros. Viste que el rosarino tiene esta cosa del emprender, como que la economía es envolvente en Rosario. Consumimos nosotros lo que hacemos, digamos. Ajá, sí, bueno, a mí me parece que algunas cosas van absolutamente por ese lado, van por el lado de, bueno, las economías de cercanía y de proximidad son también otra línea a investigar, las monedas sociales o las criptomonedas sociales son otra línea a investigar. Creo que es fundamental desenganchar nuestra posibilidad de sobrevivir de las dinámicas letales del capitalismo que nos trajeron hasta acá. Que por otro lado, en muchos debates sobre la pandemia, parece también no estar muy presente la discusión de que son modelos socioeconómicos de consumo, sanitarios, etcétera, que también han propiciado que la pandemia tenga esta velocidad, esta fisonomía y que incluso sea posible, por más que el origen del virus sea animal y no de diseño, hay una serie de condiciones sociales contemporáneas que son las que hacen posible que esto tenga la fisonomía que tiene. Y me parece que, si bien ninguna catástrofe garantiza ningún cambio social, eso es así, me parece que habilita una serie de discusiones y pone, digamos, y permite poner en agenda este tipo de cosas, y a lo mejor mucha gente que hasta hace un tiempo no veía la magnitud de algunos peligros, como estos, o como el peligro del cambio climático, etcétera, a lo mejor esta sea una ocasión de verlos. Claro. Y en ese sentido, a lo mejor la pandemia sí altera las maneras de imaginar el futuro. Igualmente me gustó esto de humanos más abiertos, o humanidades más abiertas, ¿no? Porque porque lo va a hacer más flexible, más múltiple, y digamos, es una buena manera de poder empezar a pensar, ¿no? Digo, si yo me tengo que llevar algo de todo esto que hemos conversado y de lo que nos reúne, que esto es de ciudades más humanas, es esto de pensarnos humanamente más abiertos. Sebastián, que pregunta, porque ya que estamos, retomamos, ¿no?, lo que dijimos en una primera instancia, si alguien quiere hacer alguna pregunta lo puede hacer, y en este caso Sebastián dice: Ezequiel, ¿podemos seguir pensando desde la categoría de lo humano? Digo, cuando hay una coevolución cada vez más profunda entre técnicas y seres humanos. Bueno, no sé si Sebastián tuvo la posibilidad de sumarse al principio de la charla, pero Sebastián, un poco eso era lo que yo quería plantear cuando, en relación al título de la charla, que es, o del ciclo, que es Ciudades Más Humanas. Creo que plantear la cuestión de lo humano lleva a esto que muy bien decís, digamos, de asumir unas coevoluciones, digamos, entre vida, seres humanos y tecnologías, que son paradigmas y modos de percibir muy distintos a los que apuntalaron al humanismo moderno, y y este humanismo moderno es muchas veces el sustrato sobre el cual uno dice que algo tiene que ser más humano, ¿no? Me parece que hay que reconocer esa coevolución o interdependencia, digamos, depende en qué autores uno se base, va a encontrar distintas maneras de llamar a esa trama y a esa red de cosas que están conectadas entre sí. Me parece que es fundamental de centrar esa idea de humano tan humanista.
me parece que es un proceso que de algún modo está comenzando para ciertos postulados filosóficos, sociológicos, ya tiene una buena cantidad de años, pero creo que en el debate político no hace tanto, le cuesta hacer mucho pie, y creo que hay razones para eso, pero me parece que es fundamental empezar a pensar las dinámicas del cambio y del devenir en este planeta de un modo mucho más interdependiente de lo que lo hemos pensado hasta ahora. Y eso quiere decir también correr a los seres humanos del lugar que el humanismo le dio, que es estar en la cúspide o en la punta de la pirámide de la evolución en el planeta. Ni más ni menos, digamos. Es casi una herida narcisista al modo de la de Freud o la de Copérnico, y son dolorosas las heridas narcisistas. Pero claro, me parece un desafío político fundamental. Acá dicen, la amenaza de la robótica a la fuente laboral humana, ¿te parece que es una amenaza? Mirá, yo creo que quiero saber el nombre de la persona que pregunta para poder dirigirme a ella con nombre, y no lo veo. ¿Me decís? Fede. ¿Cómo? Fede. Bueno, Fede, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Creo que el problema con la robótica o con las tecnologías no es el trabajo. El problema es el empleo. Y me parece que son dos cuestiones distintas. Y justamente nosotros vivimos en sociedades donde la capacidad de trabajar, o sea, la capacidad humana de producir algo, suele homologarse, suele funcionar como sinónimo de empleo. Que la robótica, digamos, destruya empleos, es cierto. Que la robótica destruya la capacidad humana de producir, no es cierto. Entonces, la discusión que me parece que hay que dar es, y que va un poco de la mano de lo que estaba tratando de decir antes, la discusión que hay que dar es cómo desenganchamos nosotros la existencia humana, es decir, la existencia social de los seres humanos, de la coerción al trabajo y a los empleos. ¿Se entiende? Porque, sí, claro. Porque tranquila, digamos, hay mucha discusión sobre estos fenómenos y, digamos, está claro que el uso de tecnologías no es necesariamente un destructor de las capacidades humanas de producir. Lo que hay que hacer es, y esto es un desafío político, digamos, no va a suceder por sí mismo, lo que hay que hacer es apropiarse de esa robótica en términos que no sean los de la cultura del trabajo del siglo XIX y del siglo XX. Hay que inventar otra cultura de la producción para poder convertir a la robótica y a las tecnologías en general en un dispositivo para expandir capacidades y no en una amenaza para la propia vida. Bien, bueno, Ezequiel, gracias. Acá dice, tal vez en la pospandemia nos encontramos sin algo de esto, ¿no? La dislocación entre empleo y trabajo, dice sí. Guillermo. Ojalá, Guillermo. Creo que incluso si uno piensa lo que viene pasando, además de la crisis económica y la recesión, que es una de las variables, y que hace que para un enorme sector de la población salir de la pandemia se vuelva una urgencia, también es cierto que digamos, que una serie de decisiones políticas, y no solo a nivel argentino, sino también en general, demuestran, digamos, que quizá se puedan generar cambios bastante sensibles en las dinámicas entre trabajo, empleo y asignación de recursos. Me parece que es ahí hacia donde hay que ir. De nuevo, por decirlo de otra manera, o quizá de la misma, hay que desenganchar las capacidades productivas de los seres humanos de la cultura del trabajo en la que está aprisionada.
Y creo que la pandemia demuestra algunas posibilidades en relación a eso. De nuevo, como decía antes, hay otros actores en este juego. Y no todos están de acuerdo con esto que estoy diciendo, quizá exactamente lo contrario. Entonces, bueno, ahí tiene que ver con las disputas políticas y la inventiva política que nosotros podamos poner en juego. No hay nada asegurado. Bueno, una vez que pase la pandemia volvemos a hablar. Bueno, dale, guardemos esta conversación a ver qué cambió A ver, y qué... porque uno no quiere ser profético, digamos, pero bueno, en algún momento, esto que vos decías, digamos, de tener de poder llenar, porque aparte, si no genera mucha ansiedad y angustia, ¿no? Esto de no poder llenar con imágenes, de alguna manera el futuro, de no poder imaginarlo. No siendo profético, pero sí, hay una imagen de la que uno se aferra. Se cortó y no te escuché. Que digo, que hay una imagen en la que uno se aferra para no cayendo en la profecía, no cayendo en el ser. El futuro que pensamos tiene imágenes, ¿no? Hay imágenes. Bueno, en función de todo esto de lo que estamos hablando. Por eso guardemos esta conversación y post pandemia volvamos a hablar. Sí, y agregaría una cosita más.